Capítulo 18. Crisis de la A a la Z. Sabía que México atravesaba por momentos difíciles, aunque nunca imaginé la gravedad del descalabro, debido a la súbita caída en el precio del petróleo y el alza en las tasas de interés estadounidenses, que provocaron una estratosférica deuda externa. Me encontré con una inflación récord, devaluación de 500% del peso frente al dólar, corrupción y una masiva fuga de capitales en plena contienda electoral. Solo faltaban 7 meses para que concluyera el sexenio de José López Portillo, el 30 de noviembre de 1982. Mis amigos no entendían por qué había regresado con tan excelente trabajo en Finlandia. Personalmente, estaba en paz con mi decisión, incluso a sabiendas de que atrás habían quedado los tiempos en que la tasa de crecimiento promedio anual había sido casi 7%. También estaba consciente de que, al igual que la demás actividad económica, el mercado de la interpretación estaba lentísimo, con varios colegas desempeñando otras actividades para sobrevivir. Coloqué mi currículum internacional en un cajón y me aboqué a buscar trabajo. Me enteré de que la compañía Enciclopedia Británica, Publishers, estaba contratando redactores para un nuevo proyecto en español, la Enciclopedia Hispánica. Me entusiasmó pensar que allí podría convertirme en experta de términos desde amor hasta zorro. Concerté cita con Sergio Sarmiento, el editor en jefe. Me contrató ese mismo día. Éramos un equipo de no más de 10, algunos traductores, escritores y poetas, como Francisco Segovia, Carmen Hinojosa y Marta Macías, todos ellos muy inteligentes, unos verdaderos eruditos, porque escribir textos enciclopédicos, especialmente en tiempos sin motores de búsqueda ni base de datos en línea, exigía pasión, un alto grado de rigor lingüístico, investigación exhaustiva en diferentes idiomas, estructura lógica y una concienzuda edición a cargo de Sarmiento, entre sus demás responsabilidades. Acostumbrada a no estar sentada largas horas, a veces quería salir corriendo al mundanal ruido, pero me contenía, pues sabía que estaba adquiriendo habilidades diferentes a las periodísticas que de hecho seguía usando, porque en ese mismo periodo, mi ex compañero del Grupo Informe, Leo Gabriel, me invitó a ser corresponsal de la Agencia Periodística de Información Alternativa, APIA, junto con una docena de fotógrafos, reporteros y camarógrafos latinoamericanos y europeos. Se trataba de narrar los procesos en México y América Central, con una cobertura diferente a la de los medios tradicionales, a través de documentales y la palabra escrita, en América Latina, así como en periódicos como el austriaco Die Tageszeitung y el alemán Der Spiegel. También creamos la revista Tierra Nuestra. Así tenía lo mejor de varios mundos, pues trabajaba en el proyecto de la Enciclopedia Hispánica, como CONAPIA, afiliada a la Asociación de Corresponsales Extranjeros de México, con periodistas como Robert Nathanson, de CBS, y Alan Riding, del New York Times, autor del clásico Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos. No obstante, un día Sergio me informó que había llegado Linda Schuster, la primera corresponsal permanente de The Wall Street Journal, para quien él escribía. Pensaba ir a los campamentos de refugiados guatemaltecos en la selva lacandona y necesitaba una intérprete dispuesta a pasar un tiempo en la jungla. Claro que me interesaba. Desde 1981, miles de guatemaltecos habían empezado a huir de la represión durante el operativo Tierra Arrasada, lanzado por el presidente Efraín Ríos Montt. Masacres, quemas de aldeas y violaciones de mujeres y niñas. Eso provocó el desplazamiento forzado de pueblos enteros del Petén, Alta Verapaz y Quiché, que se asentaron en zonas chiapanecas como Marqués de Comillas, Margaritas, Trinitaria y Comalapa. Un año después, ya había unos 30,000 guatemaltecos.
Satisfacer sus necesidades significaba presiones sobre la infraestructura de la región. Comunidades, organizaciones comunitarias, organizaciones humanitarias también y religiosas se unieron para apoyarlos. Permanentemente, la diócesis les brindó atención médica y defendió sus derechos. Lo primero que hicimos en San Cristóbal de las Casas fue hablar con el obispo Samuel Ruiz García, que trabajaba con los monjes de la comunidad de Taizé, orden ecuménica francesa, así como con la congregación de las Hermanas de la Caridad. Durante la entrevista nos explicó el papel de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Cruz Roja Internacional, organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que estaba hablando con el gobierno mexicano con el fin de otorgarles documentos para acreditar su condición de refugiados. Asimismo, instó a la administración guatemalteca a detener la bestial represión que forzaba a miles a huir ante el temor de las autoridades anfitrionas de que su presencia pudiese generar inestabilidad política o afectar a los de por sí insuficientes empleos chapanecos. Asimismo, visitamos una clínica donde monjas y voluntarios trabajaban incansablemente, brindando atención médica y apoyo emocional, a pesar de las limitaciones en medicinas, equipo y personal para atender las enfermedades más comunes: desnutrición, diarrea, paludismo y tuberculosis. Su labor salvó muchísimas vidas. Para llegar de San Cristóbal a los campamentos en plena selva, primero había que manejar unas 2 horas por una carretera de terracería a la comunidad de Las Margaritas. La llegada tenía que ser muy temprano para hacer fila y tomar un helicóptero unimotor Bell 47G, con una rueda lateral cerca del volante, que controlaba el movimiento del rotor principal. La nave tenía un espacio y capacidad de carga máxima de 350 kilogramos, es decir, solamente para máximo 4 pasajeros y el piloto, pero la realidad era muy diferente, porque también había que transportar enfermos, cámaras, medicinas y costales de frijol, entre muchos otros insumos. Habiendo logrado la suicida hazaña de despegar con sobrepeso, nuestro piloto, el Güero, se deleitaba viéndonos sufrir cuando nos mostraba allá abajo, entre los árboles, un Hughes 500, hacía poco desplomado debido a la torrencial lluvia y falta de mantenimiento, pues las pocas unidades no se daban abasto. Con mochila y hamaca, llegamos al campamento Shahul, donde los refugiados nos hablaron de su odisea para escapar de la violencia, así como de su crispación, porque decían que elementos del ejército guatemalteco estaban incursionando en territorio chapaneco para matar a quien les saliera en el camino. Parecía que las quejas del gobierno mexicano no servían de mucho, pues la administración chapina se declaraba inocente. Además, los indígenas temían ser reubicados en otro estado, lejos de la frontera. Estuvimos en varias comunidades donde también charlamos con decenas de campesinos oriundos del lugar, que hacían todo para integrar al éxodo en su nueva vida. Con el paso del tiempo, se calcula que unos 40,000 migrantes guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses se quedaron en México. Muchos encontraron trabajo en la agricultura, la construcción y otros sectores. Se nacionalizaron y formaron familias. Al poco tiempo, dejé el proyecto enciclopédico y me convertí en la primera colaboradora latinoamericana del Wall Street Journal, en una pequeña oficina en el mismo piso de Associated Press. Sin embargo, fue poco el tiempo que interpreté para Linda, porque sucedió una tragedia que la obligó a irse del país. El 21 de junio de 1983, a menos de un año de haberse casado, murió su marido, Dale Torgerson. El veterano corresponsal de Los Angeles Times, con una nutrida carrera en el Medio Oriente y África, sin mencionar América Latina, falleció en una carretera solitaria entre Honduras y Nicaragua,
donde una mina personal le quitó la vida junto con el fotógrafo freelance Richard Cross. Inicialmente, funcionarios hondureños dijeron que se había debido a una granada propulsada por cohete desde la montaña nicaragüense, donde la Contra se enfrentaba con los guerrilleros sandinistas. A más de 4 décadas, nunca se ha sabido exactamente qué pasó. En esas sangrientas guerras intestinas, con la esperanza de no ser objetivo de ataques, los reporteros usaban camisetas con la leyenda «No dispare, soy periodista». Pero la simbólica prenda de algodón no era a prueba de balas. Entre los 70 y 90, decenas fueron asesinados, tales como Cross y Torgerson. Hombre cálido solía bromear diciéndome que yo era muy mala influencia para su esposa, porque la convencía a hacer reportajes en sitios riesgosos. De hecho, apenas me había comentado que aunque su artículo ya estaba prácticamente redactado, volaría a Tegucigalpa y alquilaría un auto blanco como la paz para acercarse a la zona fronteriza con Nicaragua, a fin de agregar color al texto, es decir, detalles descriptivos para ofrecerle al lector un panorama más vívido. Quizá nosotras fuimos las últimas en enterarnos del terrible suceso, porque esa noche en el Salón Tenampa de la Plaza Garibaldi vimos 2 funciones del legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán en espera de que su representante nos diera una entrevista. Cuando regresamos al departamento de Linda Dial, timbró el teléfono. Era Eloy Aguilar, jefe de la oficina de Associated Press. Fue él quien le dio la devastadora noticia. Entre shock y llanto, buscamos un avión privado para ir a la capital hondureña. Aunque el LA Times y el Departamento de Estado ya estaban tomando cartas en el asunto, había que moverse rápido, porque los funcionarios de aquel país dijeron que si para las 3 de la tarde nadie reclamaba el cuerpo, lo enterrarían en Tegucigalpa. Después de múltiples llamadas, encontramos una empresa dispuesta a alquilar una aeronave esa misma mañana. Hicimos los trámites para su aterrizaje en Honduras y posteriormente en Los Ángeles, California, donde vivían los hijos de Dial. Aguilar aportó los $, para el reabastecimiento de combustible y Chris Dickey del Washington Post acompañó a Linda, mientras yo me encargaba de los demás asuntos pendientes. Esa tarde, desde territorio centroamericano, despegó el Learjet, con los restos del periodista en una bolsa de vinilo. Después del funeral, Linda regresó para despedirse de México. Heredé varias pertenencias de Dial, que distribuí entre amigos, aunque aún conservo algunas. Años después me llamó la reportera. Había dejado el Wall Street Journal y escribía para otro medio. Posteriormente me enteré que estaba acompañando a su nuevo esposo, embajador de Estados Unidos en Perú.